Intento de récord de salto en grupo de paracaidismo. Diana Paris era una experimentada paracaidista alemana con más de 1500 saltos exitosos a sus espaldas. El 3 de abril de 2014, se unió a un grupo de 222 paracaidistas en Eloy, Arizona, que intentaban batir el récord mundial del mayor salto en doble formación. El reto requería realizar dos formaciones separadas durante una sola caída libre, una hazaña que exigía precisión, sincronización y un equipo impecable. A 18.000 pies de altura, Diana y los demás saltadores salieron de su avión. El cielo se llenó de cuerpos mientras maniobraban para formar la primera formación. Todo transcurrió según lo planeado hasta que llegó el momento de separarse y abrir los paracaídas. Diana tiró de la anilla de apertura a unos 3.500 pies, pero algo salió catastróficamente mal. Su paracaídas principal no se desplegó correctamente. Testigos dijeron después que parecía haber salido retorcido, creando lo que los paracaidistas llaman un line twist, torsión de líneas. En circunstancias normales, un paracaidista tiene tiempo de desprenderse del paracaídas principal defectuoso y abrir el de reserva, pero Diana había esperado demasiado. Cuando se dio cuenta de que su paracaídas principal había fallado, ya estaba por debajo de los 2.000 pies, la altitud mínima segura para desplegar el de reserva. El suelo se acercaba a toda velocidad, a velocidad terminal, aproximadamente 120 millas por hora. Diana probablemente sabía lo que estaba ocurriendo. Solo tuvo unos segundos para asimilar que ni toda su experiencia podría salvarla. Otros paracaidistas miraron impotentes como se alejaba del grupo, su cuerpo dando vueltas sin la estabilidad que proporciona un paracaídas en funcionamiento. El impacto se produjo en un campo abierto cerca de la zona de Santo. La fuerza fue catastrófica. Los forenses determinaron más tarde que Diana murió al instante por múltiples traumatismos contundentes. Su cuerpo creó un pequeño cráter en la tierra. El paracaídas en el que había confiado más de 1000 veces antes yacía parcialmente desplegado a su lado. Diana Paris se convirtió en la única víctima mortal del intento de récord. El grupo completó más tarde su salto para el récord mundial con 221 personas en lugar de 222, dedicando el logro a la mujer que cayó a la tierra. Intento de récord de velocidad en los alares. Chris Vasque era un veterano piloto de velocidad de 63 años con décadas de experiencia persiguiendo récords de velocidad en tierra. El 9 de agosto de 2014, llegó a las salinas de Bonneville en Utah, una vasta extensión blanca donde la superficie perfectamente plana la ha convertido en el lugar principal para intentos de récord de velocidad desde 1914. El dragster modificado de Raske era capaz de superar los 350 millas por hora, pero primero requería pruebas para asegurarse de que todo funcionara correctamente. La mañana estaba despejada y las condiciones eran ideales. Raske se puso el traje y se ajustó firmemente en la cabina de su vehículo aerodinámico. Estaba realizando una pasada de calentamiento, ni siquiera intentaba alcanzar su velocidad máxima todavía. Los testigos dijeron que el coche parecía estable mientras aceleraba sobre la sal, con el motor rugiendo en el aire fino del desierto. Al final del recorrido había una rampa de frenado diseñada para que los vehículos pudieran reducir la velocidad de forma segura tras sus carreras. Cuando Raske se acercaba a aproximadamente 280 millas por hora, algo salió terriblemente mal. En lugar de subir gradualmente por la rampa, su vehículo se elevó en el aire. La parte delantera se levantó de repente, haciendo que el dragster impactara contra el borde superior de la rampa en vez de subir por ella. La colisión fue violentísima, imposible de describir. El chasis de fibra de carbono del vehículo se desintegró en el impacto. Partes del coche se desprendieron al instante, esparciéndose por la sal blanca en una estela de casi 100 yardas de largo. Dentro de la cabina, Raske experimentó fuerzas de deceleración que el cuerpo humano no puede soportar. Los equipos de emergencia llegaron al lugar en cuestión de minutos, pero encontraron que Raske había sufrido un trauma interno catastrófico. Su aorta se había desgarrado del corazón debido a la repentina deceleración. La sangre llenó su cavidad torácica casi al instante. Más tarde, los expertos médicos explicaron que, incluso con atención médica inmediata, la supervivencia habría sido imposible. Raske seguía sujeto a lo que quedaba de su asiento, con las manos congeladas en el volante. El equipo de seguridad que le había protegido en decenas de carreras anteriores no pudo hacer frente a la física de un impacto a 280 millas por hora. La hazaña de dar la vuelta al mundo en bicicleta. Juan Francisco Guillermo era un ciclista chileno de 47 años con una ambición extraordinaria. En 2010, se propuso recorrer en bicicleta 250.000 kilómetros a través de 5 continentes en 5 años, un viaje que le aseguraría un lugar en el libro Guinness de los récords. Para 2015, ya había pedaleado por América, Australia y partes de Asia, documentando cada kilómetro de su extenuante travesía. El 21 de febrero de 2015, Guillermo iba en bicicleta por la autopista 3 en la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima, en Tailandia. Le acompañaban su esposa y su hijo de 2 años, que le seguían en un vehículo de apoyo, como habían hecho durante miles de kilómetros. El tiempo estaba despejado, la visibilidad era buena y Guillermo circulaba por su carril cumpliendo todas las normas de tráfico. Aproximadamente a las 11:50 de la mañana, una camioneta blanca se acercó por detrás. Testigos informaron después que el vehículo circulaba a gran velocidad y parecía desviarse ligeramente.
En un instante, la camioneta se metió en el carril de Guillermo. El conductor no tuvo tiempo de frenar. Guillermo no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue catastrófico. El parachoques delantero de la camioneta golpeó a Guillermo por detrás a aproximadamente 60 millas por hora. Su bicicleta de fibra de carbono se hizo añicos al contacto. La fuerza lo lanzó hacia adelante sobre el asfalto de la carretera. Su casco se rompió con el impacto, ofreciendo una protección mínima ante una fuerza tan extrema. Los forenses determinaron después que Guillermo sufrió fracturas cervicales inmediatas y graves. El traumatismo seccionó su médula espinal a la altura de la vértebra C2, provocando una parálisis instantánea de su sistema respiratorio. No podía respirar. Su corazón siguió latiendo durante aproximadamente 90 segundos después del impacto, pero sin oxígeno, la muerte cerebral era inevitable. Guillermo yacía inmóvil en la carretera mientras su esposa corría desde el vehículo de apoyo. Ella llegó hasta él en cuestión de segundos, pero no había nada que pudiera hacer. El hombre que había pedaleado por desiertos, montañas y tormentas tropicales murió en un tramo común de carretera, a solo unos meses de completar su viaje de 5 años. Había recorrido 140.000 kilómetros en bicicleta, más de la mitad de su objetivo. Intento de récord de velocidad en tierra. Jessie Combs era una piloto profesional y presentadora de televisión de 39 años, conocida como la mujer más rápida sobre 4 ruedas. El 27 de agosto de 2019 llegó al desierto de Albor, en Oregón, un lecho seco de lago de 12 millas, perfecto para intentos de récord de velocidad en tierra. Su vehículo era el North American Eagle, un caza F-104 reconvertido con 52.000 caballos de potencia, capaz de superar las 600 millas por hora. Las condiciones eran casi perfectas esa mañana. La superficie del desierto estaba plana y seca, con vientos ligeros y visibilidad clara. Combs completó su primera pasada sin incidentes, alcanzando velocidades superiores a 500 millas por hora. Su equipo era optimista respecto a batir el récord femenino de velocidad en tierra de 512 millas por hora, establecido por Kitty O'Neill en 1976. Aproximadamente a las 4 de la tarde, Combs comenzó su segunda pasada. El North American Eagle aceleró rápidamente, su motor a reacción la impulsaba por el suelo del desierto. Según los datos de telemetría recuperados posteriormente, alcanzó una velocidad de aproximadamente 550 millas por hora. Pero a esa velocidad, incluso el obstáculo más pequeño se vuelve catastrófico. La rueda delantera izquierda del vehículo golpeó un objeto en el desierto, posiblemente una piedra no más grande que una pelota de golf. A una velocidad tan extrema, el impacto fue violento. El conjunto de la rueda se colapsó de inmediato, haciendo que el vehículo se desviara ligeramente hacia la izquierda. En una fracción de segundo, Combs perdió el control de la dirección. Las fuerzas aerodinámicas a 550 millas por hora desgarraron la estructura del vehículo. El North American Eagle comenzó a desintegrarse. El chasis se rompió y se desató un incendio al romperse las líneas de combustible. Dentro de la cabina, Combs experimentó fuerzas extremas mientras el vehículo daba vueltas. Los forenses determinaron más tarde que murió por un traumatismo craneal antes de que el fuego llegara a la cabina. El impacto fue tan severo que la muerte fue instantánea. Cuando su equipo llegó al lugar del accidente, los restos estaban esparcidos a lo largo de casi 1 kilómetro de desierto. El fuego había consumido la mayor parte del vehículo. Los datos recuperados de los ordenadores a bordo confirmaron su velocidad de 522.783 millas por hora, otorgando póstumamente a Jessie Combs el título de la mujer más rápida sobre la Tierra. Intento de salto base con traje de alas. Wayne Beston era un atleta extremo australiano de 34 años, conocido por llevar al límite el salto base y el vuelo con traje de alas. Para octubre de 2003, había realizado más de 1.200 saltos y se había ganado la reputación de hacer acrobacias que otros consideraban imposibles. El 5 de octubre, planeó su hazaña más atrevida hasta la fecha, sobrevolar el puente Royal Bowery en Colorado mientras llevaba un traje de alas. El puente Royal Bowery se eleva a 291 metros sobre el río Arkansas, lo que lo convierte en uno de los puentes más altos del mundo. El plan de Beston era saltar desde una aeronave a 900 metros sobre el puente y luego usar su traje de alas para volar por encima de la estructura, mientras otro saltador pasaba por debajo. La acrobacia requería una sincronización milimétrica y un juicio perfecto de la distancia y la velocidad. A las 14:15, Beston saltó desde la aeronave. Desplegó su traje de alas, las membranas de tela entre sus brazos y piernas atraparon el aire y le permitieron planear hacia adelante a aproximadamente 190 km por hora. Desde el puente, los espectadores observaban cómo se acercaba, una diminuta figura contra el cielo azul de Colorado. El otro saltador logró pasar por debajo del puente, pero Beston calculó mal. Quizá fue una ráfaga de viento repentina o un pequeño error al calcular su altitud. Fuera cual fuera la causa, Beston iba demasiado bajo al acercarse. Chocó contra la barandilla en el extremo oeste del puente con una fuerza devastadora. El impacto fue tan violento que su pierna derecha se seccionó inmediatamente por encima de la rodilla. La colisión le hizo girar fuera de control. Su paracaídas se desplegó automáticamente debido al impacto, pero ya era demasiado tarde. Beston cayó dando tumbos hacia el desfiladero, dejando un rastro de sangre en el aire. Golpeó una pared rocosa a unos 90 metros por debajo del puente.
Los equipos de rescate descendieron en rappel para llegar hasta él, pero lo que encontraron ya no tenía remedio. La arteria femoral de su pierna amputada provocó una rápida pérdida de sangre. Los forenses estimaron que vivió aproximadamente 30 segundos después del impacto, probablemente consciente mientras se desangraba. El corazón de Beston se detuvo antes de que los rescatistas pudieran llegar hasta él. Hazaña de tirolina por el pelo. Shailendranath Roy era un acróbata indio de 49 años que se había hecho famoso por sus inusuales pruebas de resistencia. El 28 de abril de 2013, intentó cruzar el turbulento río Teesta en Bengala Occidental, India, usando solo su cabello como soporte. Roy ya había conseguido un récord Guinness en 2011 por recorrer la mayor distancia en una tirolina usando su cabello, cubriendo 82,5 metros. Esta vez, pretendía batir su propio récord cruzando 180 metros. La técnica de Roy consistía en atar su coleta a una polea de acero que se deslizaba por el cable de la tirolina. Había dejado crecer y fortalecido su cabello específicamente para estas acrobacias. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, con cientos de espectadores observando desde las orillas del río y el puente de la Coronación arriba, Roy comenzó su travesía por el desfiladero. Durante los primeros 70 metros, todo transcurrió según lo planeado. Roy se deslizó hacia adelante, suspendido a 21 metros sobre las aguas turbulentas, sostenido únicamente por su cabello. Entonces, sin previo aviso, la polea se atascó en el cable. Roy se detuvo bruscamente, quedando colgado e indefenso sobre el río. Los testigos describieron cómo le vieron luchar desesperadamente por liberarse. Intentó alcanzar el cable, pero no pudo levantar el peso de su cuerpo solo con los brazos. Cada movimiento le causaba un dolor insoportable, ya que todo el peso de su cuerpo tiraba de los folículos de su cuero cabelludo. Durante varios minutos, siguió forcejeando, sus movimientos volviéndose cada vez más frenéticos. Tras aproximadamente 20 minutos, Roy dejó de moverse. Algunos espectadores seguían aplaudiendo, sin darse cuenta de que lo que estaban viendo ya no era un truco, sino a un hombre luchando por su vida. No había ninguna red de seguridad debajo, ni un equipo de rescate esperando. Roy colgaba inmóvil, suspendido únicamente por su cabello. Cuando el personal de emergencias llegó y consiguió alcanzarle, habían pasado casi 45 minutos. Encontraron a Roy inconsciente, con el cuero cabelludo gravemente traumatizado por la tensión sostenida. Los forenses determinaron más tarde que había sufrido un infarto masivo provocado por el estrés extremo y el dolor. La parada cardíaca se produjo mientras seguía suspendido, su cuerpo colapsó tras soportar lo que los médicos describieron como umbrales de dolor extraordinarios. Shailendranath Roy fue declarado muerto al llegar al hospital. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora y no olvides suscribirte.